serpientes y dragones voladores. Capítulo 4. El Antiguo Testamento comienza en Sumeria. El más difícil y el más obscuro de los libros sagrados, Génesis, contiene tantos secretos como palabras, y cada palabra encubre varias otras. San Jeremías. Los Anunnakis reflejados en las Sagradas Escrituras. Hay evidencia en la literatura religiosa occidental que corrobora las actividades de los Anunnakis como los encontrados en numerosos mitos, poemas, e himnos de Mesopotamia. Estas fuentes sumerias se ocupan de los mismos acontecimientos, la creación del hombre, su subsecuente modificación en el hombre moderno Homo sapiens, la existencia de dioses reyes, la llegada del diluvio, y muchos de los acontecimientos subsecuentes registrados en la historia. Existe un extenso cuerpo de la literatura religiosa además del libro del Génesis que se ocupa del periodo antes del diluvio. Fuentes como los 3 libros de Enoc, el libro del Jubileo, las enseñanzas gnósticas, los pergaminos del Mar Muerto, el Agadá o la tradición oral de los judíos, las escrituras rabínicas, los trabajos de Josefo, Josepus, y muchos otros trabajos pseudoepígrafos. Muchos de los cuales no son comprensibles. En estas escrituras religiosas antiguas se explica en parte la gran biblioteca sumeria, Babilonia y otras inscripciones cuneiformes disponibles. Será demostrado que las escrituras y en la literatura sumeria, respetando un contexto histórico, y desnudando su verborrea espiritual y mitológica, se ayudan y se aumentan notablemente el uno al otro. Pero está claro que Sumeria fue la fuente principal de los acontecimientos y las historias del Antiguo Testamento y de otras escrituras religiosas occidentales. A pesar que los apologistas bíblicos han intentado evitar o nublar las cuestiones del origen del Antiguo Testamento, los hechos históricos claramente demuestran que sus antecedentes están en el valle de Mesopotamia. La cultura sumeria puede ser remontada, desde hace tiempo, como el principio del cuarto milenio antes de Cristo, fue la fuente de todos los mitos de las civilizaciones del Medio Oeste que siguieron, tal como acadios, babilonios y asirios que heredaron mucho de la cultura sumeria. Esta cultura fue transferida posteriormente al oeste a las tierras de Palestina, Siria, Líbano, y Anatolia. La lengua de los sumerios fue reemplazada por el acadio, y la lengua semita. Los sumerios no son semitas y sus orígenes son desconocidos. Parecen no tener ninguna afinidad con todos y haber aparecido repentinamente en la tierra como caídos del cielo. Los acadios y sumerios se mezclaron luego y formaron una fusión de ambos idiomas. De este sumerio acadio la sociedad desarrolló el semita y a la larga el hebreo o judío. Los hebreos no inventaron su lengua o formas literarias. Su cultura fue heredada de culturas mesopotámicas y cananitas más antiguas. Debería ser notado ampliamente que cuando vivieron aquellas famosas figuras bíblicas de Noé y Abraham, no había cosa tal como la existencia del hebreo. Los judíos y árabes tradicionalmente demandan la descendencia de Abraham, quien no era ni judío ni árabe sino un residente de la ciudad de Ur en Mesopotamia. La referencia más antigua del Antiguo Testamento dicho para demostrar la alegada ascendencia hebrea de Abraham es un error perpetuado por mala traducción o interpretación. En su afán por probar la antigüedad hebrea, los traductores han referido incorrectamente a Abraham como es en Génesis 14. El contexto en el cual esta referencia aparece es la invasión de los reyes del este a Canaán y la reacción de Abraham cuando su sobrino Lot es tomado prisionero. El texto dice: los invasores se apoderaron de todas las posesiones y de toda la comida de Sodoma y Gomorra, y se marcharon, tomando con ellos a Lot, el hijo del hermano de Abraham, junto con sus posesiones. Él había estado viviendo en Sodoma. Un fugitivo trajo las noticias a Abraham el hebreo, que acampaba en los terebintos de Mamre el amorito, pariente de Escol y Aner, siendo estos aliados de Abraham. Evidentemente, Abraham era un extranjero en la tierra en ese entonces. Él acababa de emigrar de la ciudad de Ur en Mesopotamia.
Evidentemente ambos, él y Lot, eran visitantes o viajeros. La traducción de la palabra ivri como hebreo no tiene ningún soporte lingüístico. La raíz ver significa pasar o cruzar por. Por lo tanto, ivri que aparece en el texto del Génesis significaría que estaba de paso o era un visitante. En realidad, las noticias fueron llevadas a Abraham, que los invasores habían capturado a su sobrino, su amigo y su compañero de viaje. El semita ivri está relacionado obviamente con el acadio Ibru, de donde derivó probablemente. En la versión acadía del poema de Gilgamesh, su amigo Enkidu, con quien Gilgamesh comparte sus aventuras, es referido como Ibru. El diccionario asirio de Chicago lo define como una relación entre personas del mismo código de comportamiento y la obligación de ayuda mutua. Esta definición se adecua perfectamente a la situación de Abraham y Lot. Las subsecuentes actividades de Abraham en Canaán no dejan ninguna duda que él fue un extranjero y un visitante. Por ejemplo, después de su batalla con el ejército invasor, tuvo que reportarse a Melquisedec, rey de Salem, donde pagó un diezmo del 10% de todo el botín recuperado. Comentario. Este Melquisedec, rey de Salem, es el hombre de quien formó más adelante la orden de Melquisedec. Y su nombre tiene probablemente cierta clase de significación oculta en el seudónimo del profeta John Grace, más popularmente conocido como Drunvalo o Melchisedec. R.S. Más adelante, cuando Abraham estaba eventualmente establecido en Canaán cerca de Gerar, el rey filisteo que también controlaba las tierras alrededor de Gerar y de Beerseba, ciudad del sur de Israel. Abraham tenía una última confrontación en Beerseba con Abimelech, que dejó claro que él estaba al mando de las tierras, sosteniendo su demanda con las tropas lideradas por el general Ficol. Abraham luego tuvo que comprar un plano de las tierras para enterrar a su esposa Sara. Pagó 400 siclos de plata por estas tierras, una cantidad de dinero extremadamente grande para un pedazo pequeño de tierra que solo tenía una cueva. Mientras esta suma era normalmente alta, Abraham como extranjero no estaba en posición de objetar. Estas actividades de Abraham no eran las acciones de un natural o un nativo de la zona, y Abraham vivió entre los cananitas con su longanimidad. Era una costumbre, sino la ley de la tierra, que un extraño o extranjero no podía ser dueño de sus propias tierras. Esta es probablemente la causa del elevado precio que Abraham tuvo que pagar. Las leyendas prestadas del Antiguo Testamento. La parte más vieja de la Biblia, Génesis capítulos del 1 al 6, se ocupan del periodo antediluviano, no fueron escritas en su actual forma mucho antes del 800 a.C. Por otra parte, la mayoría de las historias y leyendas sumerias fueron compuestas y publicadas cerca del 2500 a.C. Las versiones de las tablillas cuneiformes divulgaron acontecimientos que ocurrieron antes del diluvio así como actividades que ocurrieron después. Comentario. Si como presumo, el planeta Nibiru estuvo estacionado sobre nuestro eje polar norte cerca de 1590-690 a.C. de la época del Éxodo y del cataclismo Santorini a la época de la campaña genocida de Sargón y la serie de grandes terremotos, según las teorías del Dr. Immanuel Velikovsky, incluyendo el segmento entero de la historia antigua que fue duplicado debido a la confusión contemporánea total y reinterpretada solamente en este siglo en el libro La Era del Caos. Entonces esta parte del Génesis fue escrita mientras los nibiruanos estaban en esta proximidad para dictar a sus semidioses escribas. R.S. La singularidad de los acontecimientos del Antiguo Testamento viene bajo escrutinio crítico puesto que no hay nada aquí que no se pueda encontrar en los mitos y la literatura antigua de Mesopotamia y las tierras de Canaán. Si las actividades de Abraham datan cerca del 2100 a.C. y sus antecedentes están en Mesopotamia, entonces todos los eventos del Antiguo Testamento que ocurrieron antes de Abraham y del diluvio deben haber tenido su origen entre la gente indígena. Lo que no se percibe a menudo es que los judíos tenían a su disposición un extenso almacén de creación y de mitos totalmente desconocidos para nosotros, de quienes selectivamente prestaron. Por ejemplo, sabemos que el Edén de la Biblia estaba situado en el río Delta en la región de Mesopotamia, y que la historia de la creación de Adán es un cuento sumerio. La historia del arca de Noé y del diluvio vino de cuentos sumerios. De hecho, la historia del diluvio no fue limitada al Medio Oriente sino fue conocida universalmente.
Existe también en ugarítico paralela a la Biblia hebrea. La historia de Daniel fue tomada de un poema del norte de Canaán fechada cerca del 1500 a.C. El poema ugarita de Queret trata de la captura de la novia del rey Queret por un rey distante. Más adelante se convirtió en Helena de Troya. Pero más importante, es la fuente de las historias del Génesis del 12 y 20 donde Abraham tuvo que rescatar 2 veces a su esposa Sara de las manos de otros reyes. La historia de Job viene de un poema babilónico sobre un virtuoso hombre llamado Tabut-ul-Velio que fue severamente afligido y atormentado por los dioses por alguna razón inexplicable. La historia de Jonás tiene muchos orígenes y al parecer fue universal, porque Hércules fue tragado por una ballena exactamente en el mismo lugar, Joppa. Las leyendas persas dicen de su héroe Hamaid fue devorado por un monstruo del mar que más adelante lo vomitó con seguridad sobre la orilla. Un cuento similar aparece en la India en el clásico épico Samedev Bhatta en donde Saktedeva fue tragado por un pez y más tarde escapó. La historia de Sansón es tan extraña y foránea para el conocimiento hebreo para indicar que fue prestada del total de toda la mitología cananita. De hecho, su nombre deriva de Shamash, dios cananita del sol que gobernó el Líbano. Comentario. Como sabemos, Shamash es igual al príncipe Utu del planeta Nibinu, el mismo dios como para los griegos el dios Sol Apolo. El príncipe Utu estaba a cargo del aeropuerto espacial de Sinaí y sus satélites en el aeropuerto de Baalbek, Líbano, bajo el mando de la princesa real Inanna, comandante de la flota espacial niburiana, hermana y amante secreta del príncipe Utu. R.S. Existen muchos paralelos que no están en cuestión del préstamo contemporáneo de los hebreos. ¿Cómo entonces esta influencia penetró en la Biblia tan completamente? Alguna vez durante el segundo milenio antes de Cristo, la escritura, la lengua, y la literatura babilónica impregnaron las tierras al oeste de Mesopotamia. El babilónico se había hecho la lengua diplomática del Medio Oriente de modo que la correspondencia entre los príncipes de Siria, Fenicia, y Palestina con sus jefes supremos egipcios fue realizada en Babilonia. Por lo tanto, para aprender la escritura y la lengua de los babilonios, es necesario que esta gente estudie su literatura y para este propósito necesitaron de textos. Entre las tablillas descubiertas en Tel el Amarna en Egipto estaban las copias, en forma de ejercicios de escuela, de las historias babilónicas de Ereshkigal, reina del inframundo, y de la historia de Adapa, el mortal que fue engañado a rehusar la comida y el agua de la inmortalidad. Así que no es tan ilógico asumir que muchas de las tradiciones sumerías y babilónicas, tales como las historias de la creación y del diluvio, también fueron conocidos por los hebreos, o por lo menos por sus líderes. Cuando Abraham dejó Ur en el valle de Mesopotamia trajo probablemente estas tradiciones sumerías con él. Su padre Tare era un alto sacerdote en el gobierno de Ur y habría tenido ciertamente un íntimo conocimiento de la cultura sumería. Es por lo tanto un manifiesto que los cuentos sumerios de dioses del cielo y de la tierra, la creación del hombre y el diluvio, fueron la fuente de la cual las naciones del mundo antiguo dibujaron su conocimiento y creencia. La Biblia invisible. Ahora es generalmente aceptado que el Antiguo Testamento es una versión condensada de los acontecimientos que sucedieron en la historia temprana del hombre. Es también evidente que la Biblia es el resultado de un proceso largo de selección, y por esa razón excluye una gran cantidad de textos sagrados y de otras escrituras antiguas. Muchos textos cristianos o apócrifos y textos judíos llamados pseudoepígrafos fueron dejados de lado debido en gran parte a la feroz rivalidad política y religiosa en los primeros días entre sectas de judíos, cristianos y gnósticos. De hecho, el pseudoepígrafo fue perdido totalmente de la herencia transmitida. Los documentos provienen del 200 a.C. al 200 DC. El término pseudoepígrafo se ha desarrollado del significado griego que significa escrituras con inscripciones falsas, pero el término es utilizado hoy por los eruditos, no porque denota algo falso, sino más bien porque ha sido heredado y ahora el término se utiliza universalmente.
Lo que fue conservado en los libros del Antiguo Testamento después de siglos de enmendación por el sacerdocio fue una versión altamente introspectiva de una vasta cantidad de literatura disponible. Los manuscritos tales como los 3 libros de Enoch, el libro del Jubileo y otros cuentan diferentes historias de la creación, de Adán y Eva, y de las actividades de los patriarcas antediluvianos. Estos libros perdidos de la Biblia explican muchos de los rompecabezas y de las inconsistencias del Antiguo Testamento. La literatura gnóstica fue omitida totalmente de las Sagradas Escrituras. Siendo serios rivales de los primeros cristianos, los gnósticos fueron acosados y derrotados completamente y su literatura fue consignada al olvido. En la primera iglesia cristiana el culto gnóstico más sistemático y organizado fue el maniqueísmo, que se extendió de Mesopotamia a través de Asia Menor hasta África del Norte y los territorios europeos del Imperio Romano. En los primeros 4 siglos, el gnosticismo era tan popular que planteó un serio desafío a la primera iglesia cristiana. En el segundo siglo, Valentinus, el mayor filósofo gnóstico, buscaba la selección como papa en Roma y casi tuvo éxito. Esto marcó el punto alto del gnosticismo. Él no fue derrotado. Uno se pregunta cómo la mayor influencia San Agustín, nacido en el maniqueísmo, habría hecho y luego probablemente cambiado el curso de la historia de la Iglesia Católica. Consecuentemente, los textos gnósticos desaparecieron o fueron dejados sin copiar, los cuales lograron el mismo final. Hasta hace poco tiempo todo lo que estaba disponible de la literatura gnóstica eran las refutaciones a los gnósticos de los primeros padres cristianos. Entonces en 1945, una gran cantidad de tratados gnósticos fueron encontrados en jarras de barro o arcilla en Egipto en una pequeña ciudad llamada Nag Hammadi. El hallazgo fue tan significativo para la investigación bíblica como el hallazgo de los pergaminos del Mar Muerto en Palestina. Es en las zonas gnósticas donde la existencia de dioses serpiente está indicado claramente. Es Eva quien le dio vida a Adán, y la serpiente en el jardín es una criatura noble y virtuosa. Es fácil ver por qué el maniqueísmo fue perseguido tan ávidamente. Aunque así una religión prosiguió en Europa hasta el siglo XIII. Los albigenses al sur de Francia fueron la última fortaleza del maniqueísmo. Sin embargo, fueron exterminados por el Papa Inocencio III, quien organizó una cruzada militar contra ellos. Fue entonces que llegó la Inquisición con el deber y la misión principal de aplastar los restos de las herejías gnósticas. Así como se encuentran fuentes más y más antiguas, es bastante claro que una enorme cantidad de información de fuentes antiguas se ha omitido del Antiguo Testamento. El análisis de estas fuentes nos provee el entendimiento de las historias del Génesis, y en particular del periodo antes del diluvio, que es cubierto solamente por 6 cortos capítulos del libro. Estos documentos antiguos describen, aunque están camuflados en términos religiosos y simbólicos, la organización y la operación de los dioses sumerios, y de sus actividades aquí en la tierra. Los numerosos dioses del Antiguo Testamento. Es generalmente acordado que 2 tradiciones maquillan los libros del Antiguo Testamento. El más viejo tradición eloísta, el cual se refiere a la deidad en términos genéricos. La tradición sacerdotal donde la deidad se llama Yahvé, a menudo llamado Jehová, un tanto erróneo, debido a una mala interpretación griega de la traducción del Septuagésimo. Las 2 principales corrientes se entrelazan a través del Antiguo Testamento y a veces existen juntas o de lado a lado, como por ejemplo, en Génesis, donde hay 2 versiones de la creación. La deidad se llama Elohim en plural, en unos momentos y Yahvé en otros. Los eruditos bíblicos convienen que el uso corriente de Yahvé parece ser un anacronismo y pudo haber sido insertado en épocas primeras. Elohim en hebreo es gramaticalmente una forma plural y se traduce como Dios algunas veces, pero también como dioses o seres divinos en otras veces, principalmente porque el texto es muchas veces ambiguo. Generalmente, el nombre para la deidad es el que parece ser el término genérico para la deidad en el occidente semita, así como el hebreo bíblico. Al parecer fue prestado del panteón de gente indígena de las tierras de Canaán. ¿Quién entonces era el que fue la deidad suprema de los cananitas? Comentario. El se convirtió más adelante en el Alá islámico. R.S.
Como dios gobernante del panteón occidental semita, la mayor deidad sumeria Enlil fue transcrita silábicamente como Ilulu, entonces se convirtió en Il en acadio o semita, y más adelante en el en hebreo. De este modo él se convirtió en el nombre para Enlil, el ser supremo en Palestina y transportado hacia el Antiguo Testamento. Mientras que el resto del mundo creía en muchos dioses, los recopiladores y los redactores del Antiguo Testamento trataban de proclamar la fe en un único Dios. A pesar de estos intentos monoteístas, sin embargo, quedan muchos ejemplos donde la narrativa bíblica cae en forma plural de lo Elohim. En Génesis, por ejemplo, cuando la noción de crear a Adán es traída, las palabras usadas están todas en plural. Y Elohim, plural, dijo: déjenme crear al hombre a nuestra imagen y luego a nuestra semejanza. Comentario. Una cosa que todos parecen olvidar cuando hablan de las tradiciones monoteístas de los judíos, cristianos y musulmanes es esa entera filosofía originada por los hebreos como rebelión contra las tradiciones politeístas de los griegos. Los antiguos hebreos hicieron todo para distanciarse de las tradiciones griegas. Esto fue tanto una cuestión sociopolítica o cultural como religiosa. También, en el libro El hombre estelar de John Baines, se indica que la tradición monoteísta hebraica se originó en el tiempo de Moisés, cuando la idea de un solo Dios tuvo que ser inventada por los sacerdotes hebreos para cubrir el grave error que Moisés había hecho cuando negociaba con los arcontes del destino. R.S. Luego, en el jardín del Edén, cuando la serpiente está tentando a Eva, él dice: tú no vas a morir. No, los dioses, Elohim, sabrán que en el momento que lo comas tus ojos serán abiertos y serás igual a los dioses, Elohim, distinguiendo el bien del mal. Otra vez más adelante, después de la caída, la deidad expresa: ahora que el hombre se ha convertido como nosotros, plural, él discierne lo bueno de lo malo. En otros casos, la deidad hablaba a menudo de los otros miembros del personal celestial. Incluso después del diluvio, cuando el hombre intentaba erigir o construir la torre de Babel, la deidad comentó: bajemos, entonces, y confundamos su lengua. Por lo tanto, a pesar de los intentos de los primeros redactores de proclamar una política monoteísta, la evidencia del panteón no ha sido borrada totalmente de los textos del Antiguo Testamento. El problema del uso común de Yahvé. Según el libro del Éxodo, la denominación de Yahvé no se usó hasta la época de Moisés, porque la deidad le dijo a Moisés: soy Yahvé, me aparecí a Abraham, a Isaac, y a Jacob como el Shaddai, pero no me hice conocido a ellos por mi nombre Yahvé. Los eruditos están de acuerdo que el nombre Yahvé fue una adición posterior de los sacerdotes escribas. El tetragrama Iwo Yahvé se convirtió en el nombre distintivo personal para el Dios de Israel, y se utiliza con frecuencia a través del Antiguo Testamento para representar a la deidad. El origen de Yahvé es desconocido, y mientras muchas explicaciones se han propuesto para su significado, el más lógico parece ser que el nombre divino es una forma del verbo ser o estar o de HWH, que significa el que es. Esto está manifestado en Éxodo 3, donde Moisés pregunta al Señor su verdadero nombre de modo que él pueda informar a las tribus Israel que desean saber cómo llamar a su Dios. Dios le dijo a Moisés: soy quien soy, y él dijo: dile esto al pueblo de Israel: yo soy, es quien te ha enviado. Este verso ha dado a eruditos toda clase de problemas, y es una anotación al final de la página en muchas de las traducciones de la Biblia con la advertencia que también puede significar soy lo que soy o seré lo que seré. Su ambigüedad es probablemente debida al hecho que es un epíteto litúrgico. Significa exactamente lo que dice: soy el único que es o que existe. En épocas antiguas, los nombres divinos fueron mantenidos para tener energía intrínseca en sí mismos, y ciertas denominaciones podían utilizarse solamente por el sacerdocio. En el panteón sumerio y babilónico, solamente se utilizan los nombres descriptivos. Los verdaderos nombres de los dioses no son conocidos. Yahvé, o el que es probablemente una tentativa de los sacerdotes hebreos de sustituir un nombre inofensivo para el de una deidad, de tal modo desactivando cualquier posible consecuencia dañina. Esto también se encuentra en la tradición rabínica, donde el nombre Yahvé contiene ciertos poderes o energías, y en épocas antiguas solamente se permitió a algunos sacerdotes pronunciar el nombre. El Shaddai, el temible y terrible Dios.
Como hemos visto, dirigiéndose a Moisés, la deidad le informó que había aparecido a sus antepasados como el Shaddai. Este nombre del El Shaddai solo aparece en el Génesis menos de 6 veces, y se considera el título descriptivo para el Dios de los hebreos. De la raíz hebrea Shaddad, del cual se cree deriva, significa subyugar, tratar con violencia o devastar. Estos significados dan a la deidad un carácter temible, devastador o destructor. Es en parte por esta razón que conocen al Dios de los hebreos como un Dios inflexible y vengativo. Shaddai también puede ser conectado lingüísticamente con la palabra asiria Shadu o montaña. En actualidad, ambos de estos significados se pueden aplicar al dios hebreo el Shaddai, porque él no es ningún otro que el dios del relámpago y del trueno de los hititas, antiguo pueblo que habitaba en Asia Menor, una versión occidental del dios sumerio Ishkur y del semita Adad. Él era el dios de la montaña de Anatolia, y es representado a menudo con rayos en su mano. Después del diluvio, cuando los Anunnakis descendieron para reconstruir las ciudades de Mesopotamia, las tierras conocidas como la fértil Media Luna, fueron divididas entre los niños de Enlil. A Nanar-Sin le fue dado la autoridad general sobre toda Mesopotamia y las tierras occidentales, a excepción de Anatolia, que le asignado a Ishkur-Adad, y el Líbano, que fue asignado a Untu-Shamash. La diosa Inanna-Ishtar movió su base de operaciones al Líbano y gobernó allí con Shamash. El panteón del Levant, región del Mediterráneo oriental, consistió en 3 deidades importantes después del diluvio: Adad, Shamash e Ishtar. De Anatolia, la tierra de los hititas, Adad amplió su influencia hasta el sur de Jerusalén. Esto se ilustra en Ezequiel 16, donde los orígenes de Jerusalén se encuentran en la declaración que su padre era un amorita, y su madre un hitita. Los dioses menores, los Nefilim y los ángeles. El Antiguo Testamento sugiere no solamente hubieron muchas deidades, sino que estos dioses menores parecen haber descendido a la tierra para interferir en los asuntos del hombre. Esto es explícito en Génesis 6, que indica: ahora que el hombre comenzó a multiplicarse en la tierra y que sus hijas nacieron, los seres divinos, Elohim, vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres, y tomaron como esposas a las que más les gustaron. Fue entonces que los Nefilim, gigantes, aparecieron en la tierra, porque después que los seres divinos se unieron con las hijas del hombre, de ellos nacieron sus hijos. Comentario. En las interpretaciones etíopes de las escrituras, estos Nefilim se creen como gente del cielo. R.S. El término bíblico para estas deidades menores parece haber sido Nefilim. La descendencia de los Nefilim se refleja en la literatura de Mesopotamia. ¿Podrían ser los Anunnakis que también descendieron en el periodo antediluviano? Veremos que estos eran diferentes nombres para un mismo grupo de gente. El término Nefilim ha dado a teólogos y traductores problemas por siglos, tanto así que hoy la política es dejar el término intacto en traducciones modernas. Nefilim se deriva del hebreo NFL, literalmente los caídos, o mejor aún los que cayeron. Se ha interpretado para significar ángeles caídos en el sentido de aquellos que fueron echados abajo, o los ángeles malvados, aunque el texto no justifica esta conclusión. El célebre comentarista bíblico judío del siglo XIX Malbim, afirma que en épocas antiguas los gobernantes de los países en el Medio Oriente eran los hijos de las deidades que llegaron a la tierra de los cielos. Él mantiene que ellos eran los hijos de las deidades paganas y se llamaban a sí mismos Nefilim. El Génesis afirma que bajaron a la tierra en 2 grupos. Fue entonces que los Nefilim aparecieron en la tierra, así como más adelante. La descendencia de los 2 grupos separados de Nefilim, o ángeles, bajó al monte Hermón al norte de Palestina, está descrito en el libro de Jubileo. Un grupo descendió en los días de Jared en el 10º jubileo. Más adelante, en el 25º jubileo, durante los días de Noé, otro grupo vino a la tierra. Puesto que los años de un jubileo son 50 años regulares, esta fuente afirma que descendieron a la tierra cerca de 750 años separadamente. En el Enuma Elish, la historia babilónica de la creación, hay un grupo de Anunnakis que también descendió para poblar la tierra. Estos seres divinos también desposaron a las hijas del hombre. Los así llamados ángeles del Antiguo Testamento se han convertido en un término general para describir deidades menores que han sido absolutamente activos en los asuntos del hombre.
En la Biblia hebrea la palabra Malak es usada a menudo. Sin embargo, otros términos tales como Bene Elohim o hijos del Dios se traducen a menudo como ángeles. Se ha utilizado como un término para cubrir a cualquiera de estas deidades menores que entraban en contacto con la humanidad. Estos mensajeros iban a todas partes muy fácilmente con alguna clase de dispositivo de vuelo. Por lo tanto, la representación de ángeles con las alas es un símbolo de su capacidad de volar. Esta fue la única manera que los ancestros conocían para transmitir este hecho. El incidente de la destrucción de Sodoma y Gomorra ilustra la capacidad de estos ángeles de volar a voluntad. Pues los acontecimientos revelan en Génesis 18 y 19, varios ángeles habían informado a Abraham que venía la destrucción de las ciudades. La traducción tradicional indica que cuando ellos decidieron visitar Sodoma, partieron de allá y miraron hacia Sodoma. El distinguido erudito bíblico E.A. Spicer en su trabajo Génesis sugiere que esta traducción es errónea y que podría ser puesto más exactamente como ellos miraron hacia abajo por encima de la cara de Sodoma. Esta lectura, ciertamente, da un significado totalmente diferente al incidente. Luego, los ángeles llevaron a Lot y su familia a un lugar seguro fuera de la ciudad. Los textos tradicionales declaran, lo condujo con seguridad fuera de la ciudad. Una vez más Spicer sugiere que una traducción alterna de los trajeron y los depositaron fuera de la ciudad. Así, el texto revisado deja absolutamente claro que los ángeles primero reconocieron las ciudades por aire. Entonces, viendo la necesidad de rescatar a los parientes de Abraham, los llevaron con alguna clase de nave y los depositaron en un lugar seguro fuera de la ciudad. Los ciudadanos del Edén. Las serpientes o los reptiles con piernas. De acuerdo al Génesis y otros documentos, y mucho antes que existieran los humanos ya existía la serpiente, lo llamaremos así, solo para tener una palabra mejor, porque él es obviamente un lagarto, vivió en el jardín del Edén e hicieron todo el trabajo necesario para mantenerlo. Esta serpiente bíblica no era sencillamente una serpiente. Él pudo conversar con Eva, él sabía la verdad sobre el árbol del conocimiento, y él era de tal estatura que decididamente desafiaba a la deidad. Información adicional de esta criatura está disponible de otras fuentes. Las antiguas leyendas judías describen a la serpiente del Edén como semejantes al hombre. Parecía un hombre y hablaba como hombre. Esto se desarrolla más a fondo en el Agadá, la vasta reserva de historias y leyendas que forman la tradición oral de los judíos. La sección que se ocupa de la creación describe a la serpiente que habitó el jardín, antes de que la creación de Adán, como criatura vertical que estaba parada en 2 pies y que tenía la altura de un camello. Estaba dotado de muchas excelentes calidades y habilidades mentales superiores a las del hombre. De hecho, el Agadá indica que su capacidad mental era superior, que condujo a la ruina del hombre así como la suya. La tarea de la serpiente, según esta fuente, incluyó proveer a la deidad de oro, plata, gemas y perlas, una tarea comercial obviamente mundana para un grupo de seres supuestamente espirituales. Es bastante notorio que otra vez tenemos esa preocupación con las gemas, como en el Génesis que describe los productos del Edén. El oro de esa tierra es de primera calidad. Hay de yun, aceite de mirra, y lápiz lazuli. Precediendo al hombre, luego cohabitó el jardín del Edén con él. La serpiente era parecida al hombre en muchos aspectos. Era alta y erecta, se paraba en 2 piernas. Hizo todo el trabajo de los dioses, particularmente el de la minería y el trabajo agrícola. Y sobre todo, la serpiente tenía un intelecto superior al del hombre. Estas son todas las cualidades de los Anunnakis. El término serpiente, en relación a esta criatura, suscita muchos problemas. Podría ser descrito como lagarto grande o reptil en términos modernos. Los ancestros pudieron haberle dado un significado diferente a la palabra serpiente, la que hoy definimos como reptil con piernas. Al respecto, los problemas son debido al darle el significado moderno a la traducción de la palabra antigua.
Por ejemplo, el griego antiguo o clásico no tenía ninguna palabra para la serpiente, por sí mismo. La palabra dragón fue aplicada a las serpientes así como a otras fabulosas criaturas parecidas a las serpientes. De hecho, las palabras compuestas basadas en serpiente o víbora eran variaciones de dragón. Por ejemplo, la palabra para serpente o culebreo del camino era draconforos. Draconctonía significaba matando una culebra o serpiente. En el Septuagésimo, la versión griega precristiana de las escrituras hebreas, la palabra dragón se utiliza para denominar a serpientes, grandes reptiles, y otras terribles o feroces criaturas. De esta manera, la confusión de dragón y serpiente condujo a las criaturas mitológicas que eran alados, con piernas, y que además respiraban fuego. Las serpientes del mundo antiguo fueron representadas más adelante como grandes lagartos parecidos a animales con alas, para denotar su capacidad de volar, una metáfora para alguna clase de nave o avión. Su capacidad de defenderse por alguna clase de dispositivo lanzallamas o quizás su peligroso proyectil fue transformando el aspecto mitológico del dragón que respiraba fuego. Nota del traductor: muy cerca de los montes Cárpatos en Rumania, se ha encontrado recientemente toda una familia de dragones, lo que confirma que el dragón sí existió y que coexistió con el hombre en épocas medievales, y fue el hombre quien se encargó de su desaparición por ser una bestia monstruosa. Es contra este fondo que el hombre se interpuso en la civilización antediluviana de los dioses serpientes. Las tablillas cuneiformes sumerias son más específicas en esta materia. Los Anunnakis o niños de los dioses serpientes se cansaron de ejecutar todas las tareas desagradables en las minas y la agricultura y suplica al dios máximo y principal para aliviar su sufrimiento. Es aquí que el hombre entra en escena.